Listo, Cristian, ya estamos al aire. Estimados, es un placer saludarles esta tarde-noche en Ciudad de Guatemala. Bienvenidos todos a este webinar titulado Licitaciones para el abastecimiento de la demanda eléctrica en Guatemala. Sin duda, la energía es vital para el desarrollo de los pueblos. La energía brinda seguridad energética a todo el territorio nacional y en este sector tan importante están involucrados tanto el sector público como el sector privado. Y es por eso que para Universidad Galileo y el Instituto de Recursos Energéticos es de gran satisfacción que el día de hoy nos acompañen dos grandes personajes profesionales con una vasta experiencia en esta dinámica del sector eléctrico. Así que sin más, para iniciar este webinar, déjenme presentarles a nuestros dos conferencistas del día de hoy. En principio tenemos al ingeniero Ángel García Martínez. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar. El ingeniero es graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala, es ingeniero eléctrico con un máster en investigación de operaciones, una maestría ejecutiva en administración de empresas. Cuenta con muchos años de experiencia en el sector eléctrico y se ha desempeñado en múltiples cargos como en transporte, distribución, generación, comercialización y actualmente es el director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y luego también en este webinar vamos a tener la oportunidad de escuchar a otro, como lo dije anteriormente, gran personaje de esta dinámica del sector eléctrico, como lo es el ingeniero Edwin Rodas. También es ingeniero electricista, graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado en Administración y Planificación de Negocios, experto en regulación de mercados mayoristas de electricidad, presidente de Mercados Eléctricos de Mesoamérica y también actualmente participa con nosotros como docente en los diversos programas académicos que brinda el Instituto de Recursos Energéticos. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes esta tarde-noche y iniciamos el webinar. Yo les dejo ahora con el ingeniero Ángel García, quien tendrá a bien disertar la primera conferencia, y luego pues escucharemos al ingeniero Edwin Rodas, que disertará la última parte. Durante este evento, las preguntas se hacen al final, así que si usted quiere hacer sus preguntas, utilice las redes sociales, habrán personas dedicadas a trasladar sus preguntas y con gusto serán respondidas en la parte final de este webinario. Ingeniero Ángel, bienvenido a este webinar. Lo dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, le agradezco mucho, licenciado Guzmán. Le agradezco mucho igualmente a la Universidad Galileo por la oportunidad de participar en este webinar. Igualmente al ingeniero Edwin Rodas que me invitó al mismo y a toda la audiencia por su interés en este tema. Si me permiten, voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla. Bien, vamos a hablar del tema del mercado eléctrico de Guatemala, su éxito y oportunidades, y quisiera adelantarme en función de cuál es el tema de este webinar, que el principal éxito que se ha tenido ha sido la atracción de inversionistas privados a nuestro país, lo que ha cambiado dramáticamente nuestra matriz energética, tema que también va a ser ampliado por el ingeniero Rodas, ha asegurado el abastecimiento y adicionalmente lo ha hecho sin necesidad de subsidios ni de gastos para el Estado guatemalteco. Quisiera comenzar con un antes y después del subsector eléctrico. Y al hablar de antes y después, estamos hablando de antes de la Ley General de Electricidad y después de la Ley General de Electricidad. ¿Cómo era el antes la generación? Se contaba con 12 generadores públicos y 12 contratos con distribuidoras, y 12 contratos privados con distribuidoras.
Actualmente, el aspecto de la generación cuenta con 63 agentes generadores propietarios de 96 centrales. Y adicional a esos agentes generadores, se cuenta con 68 generadores distribuidos renovables, que son generadores pequeños, instalados en redes de distribución, que entre todos totalizan 109 megavatios. Ahí tenemos el antes y después de la generación. Previo a la ley, se contaba con un único transportista, el INDE, totalmente estatal. Actualmente, 14 transportistas, 13 privados más el INDE. Y como vamos a ver más adelante, los privados en un crecimiento bastante significativo. Las distribuidoras antes eran 2 distribuidoras y 16 empresas eléctricas municipales. El número no ha cambiado, lo que ha cambiado es la distribución, porque de esas las 3 más grandes son privadas. Las otras siguen siendo empresas eléctricas municipales. El número total no ha cambiado, por cuanto la actividad de la distribución está muy relacionada con concesiones geográficas. Y esas concesiones geográficas han estado bien diseñadas desde el principio. Prueba de esto es que no ha habido necesidad de hacer ninguna redistribución hasta ahora. Adicional, posteriormente a la ley, surgieron 2 figuras que no existían antes, que es la figura de los comercializadores. Existen actualmente 25. Y 1.138 grandes usuarios, que también es una figura nueva, que son usuarios que demandan más de 100 kilovatios y que tienen la libertad de elegir suministrador y negociar el precio directamente con ellos. De los usuarios normales, como somos nosotros en nuestra casa, existen hasta ahora 3.4 millones. Esos no son personas, sino que prácticamente son hogares o pequeños negocios que tienen una relación a través de un contador con las empresas de distribución. Y de esos 3.4 millones, 4.429 tienen instalados en sus casas paneles solares para autosuministrarse, y si tienen excedente, venderlos a las redes de distribución. Si se dan cuenta, 30.5 megavatios es una cantidad impresionante si pensamos en que son instalaciones muy pequeñas cada uno de ellos. Es prácticamente una tercera parte de lo que se tiene en centrales de generación distribuida renovable. Bien, ya que vamos a hablar del tema de la ley y que la ley implementó un mercado eléctrico, quisiera que nos enfocáramos recordando el concepto de qué es un mercado. Un mercado no es un lugar, ni una cosa, ni una asociación. Vamos a entender mercado, para el propósito que vamos a hablar ahora, como un proceso puesto en marcha por actuaciones diversas de múltiples individuos. Quisiera agregar aquí que son múltiples individuos, muchas veces ni siquiera se conocen entre ellos, y que sin embargo cooperan bajo el correspondiente régimen de división del trabajo. Eso lo vemos aquí como una cadena de valor, que en el título dice de la electricidad, que es el proceso de que estamos hablando. Sin embargo, si nos damos cuenta, esta cadena de valor corresponde tanto a la electricidad como puede corresponder a una venta de hortalizas, a una venta de cualquier producto. Primero está la producción, que la parte eléctrica es la generación. Esa producción se transporta hacia los centros de distribución, y en los centros de distribución es retirada por el consumidor, que le da uso y paga por ella. Es muy importante tener claro que el consumidor, aunque le paga a quien le vende directamente, que es el distribuidor, está pagando todos los costos. O sea, el consumidor paga al distribuidor tanto su actividad de distribución como la del transporte, como la generación. En otras palabras, tenemos un flujo de izquierda a derecha del producto, que en este caso es la energía, y un flujo de derecha a izquierda del dinero, que es el pago que hace el consumidor. ¿Con qué objetivos se implementó el modelo? Hablemos del modelo entonces, volvamos a esta gráfica para hablar del modelo. Anteriormente, esta cadena de valor no era un mercado, porque era un único propietario, era un monopolio y estaba integrado verticalmente. La generación, transporte y la distribución pertenecían al Estado. No había entonces múltiples individuos colaborando entre sí. Era un solo individuo tomando decisiones, construyendo, instalando y habilitando. En el modelo que se cambió a un mercado,
Los objetivos con los que se hizo esto están en el decreto 93-96 y el primero es asegurar el suministro de electricidad aumentando producción, transmisión y distribución de la energía. En este momento este objetivo puede sonar un poco remoto y algo sin sentido porque no tenemos problemas de abastecimiento. Sin embargo, si volvemos al año 96, recordaremos que habían apagones constantes e inclusive habían periodos con racionamiento de energía. Ese objetivo de asegurar el suministro de electricidad, aumentando la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, que está planteado casi en esas palabras en el decreto 93-96, tiene un párrafo que es interesante que aquí está entre comillas. Debido a que el gobierno no cuenta con los recursos económicos financieros, necesita hacer ese aseguramiento por medio de lo siguiente. En primer lugar, aumentar la inversión privada en generación, transmisión y distribución eléctrica. Ahí vemos un objetivo concreto. Aumentar la inversión privada en generación, transmisión y distribución eléctrica. Y el B, descentralizar y desmonopolizar los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica para agilizar el crecimiento de la oferta. Volvamos a la gráfica anterior y va para entender bien este segundo. De nada sirve aumentar la generación si el transporte y la distribución no responden a ese aumento de generación. De nada sirve aumentar la producción de cualquier producto si no lo podemos transportar y distribuir hacia los puntos de consumo. Entonces la ley plantea descentralizar y desmonopolizar esos sistemas y de esa manera, con la mayor capacidad de toma de decisiones y mayor agilidad que tiene la iniciativa privada, agilizar el crecimiento de la oferta. Un segundo objetivo, también planteado en el decreto 93-96, mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos por medio de satisfacción de las necesidades sociales. Eso se puede interpretar como aumentar el bienestar de las familias, pero también habla de satisfacción de las necesidades productivas de los habitantes de la República. O sea, darles algo, en este caso es energía, que permita que ellos sean capaces de generar recursos propios en mayor cantidad. Y en segundo lugar, cobertura eléctrica para los pobladores más pobres de las regiones del interior del país que actualmente no gozan de este servicio. Todo eso bajo un pilar, y es un pilar muy importante, la certeza jurídica. El párrafo siguiente también está en la ley, estableciendo las normas jurídicas fundamentales para facilitar la actuación de los diferentes sectores del sistema eléctrico, buscando maximizar su funcionamiento. ¿Y cuál es esa certeza jurídica? Reposa sobre estos tres documentos que aparecen aquí. El decreto 93-96, la Ley General de Electricidad, el Acuerdo Gubernativo 256-97, Reglamento de la Ley, y el Acuerdo Gubernativo 299-98, Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. Y aparte de estos, existe una serie de normativas que se ha desarrollado a partir de los acuerdos gubernativos y de la ley general. La certeza jurídica es el pilar. Recordemos que el gobierno está proponiendo o está manifestando que tiene la intención de incentivar la participación de la iniciativa privada. ¿Cómo? A través de las normas jurídicas fundamentales. O sea, esa participación se incentiva partiendo de la certeza jurídica. Es el único punto tal vez que el gobierno pone de su parte para incentivar esa participación. Certeza jurídica. Sin certeza jurídica se pierde el hambre del inversionista por participar en un sistema o un mercado como el nuestro. ¿Cómo evaluaríamos el modelo? Por el alcance o no de los objetivos privados, de los objetivos planteados. Y esos objetivos, repitiéndolo en una sola diapositiva, asegurar el suministro, participación de inversionistas privados en generación, transporte y distribución, y mejora de la calidad del nivel de vida, específicamente dando cobertura a las áreas que no la tienen o que no la tenía en ese momento. Veamos cuáles son los resultados ya con números. Al cierre de 2020, la oferta efectiva instalada fue de 3.407 megavatios y la demanda máxima registrada fue de 1.787. Por cada unidad de demanda requerida por los consumidores nacionales,
Existen 1.9 unidades de oferta efectiva disponible para satisfacerla. Esto asegura competencia y bajan los precios. Para el año 96, ¿cómo estábamos? La oferta teórica instalada, y no es efectiva sino teórica, era de 1145.4 megavatios y la demanda máxima del orden de 760 megavatios. La relación oferta-demanda era de 1.5, pero era una oferta teórica. El parque generador era obsoleto y poco confiable. Los datos del año 2020 incluyen una confiabilidad real en su cálculo. ¿Cómo se ha dado la participación privada en generación y transporte? La participación privada en generación a diciembre de 2020, hablando de potencia disponible, es 86% privada contra 14% estatal. En 1996 era 32.5 privada y 67.5 estatal. Ese objetivo entonces se alcanzó. Durante la 10ª semana del presente año, la 10ª semana viene siendo alrededor del mes de marzo y es previo a la Semana Santa, o sea, es condición de mucho estrés para el sistema, por eso preferí poner esta semana. La energía producida por el sector privado fue de un 88% de lo requerido por los consumidores guatemaltecos. En 1996, global, porque en esa época no se llamaba estadística semanal, fue 36%. Participación privada en transporte. Antes de la privatización, como habíamos dicho, era totalmente reservada para el Estado y existían solo dos empresas que construían ese tipo de instalaciones, el INDE y la empresa eléctrica. La red de 230 era en esencia una línea que salía de Puerto Quetzal, pasaba por Escuintla, llegaba a Guatemala Sur, de ahí a Guatemala Norte y a Chixoy. Si se dan cuenta, es una línea recta y eso la hacía muy frágil y cualquier evento en la misma sacaba importantes magnitudes de demanda o de generación, o de las dos, y causaba apagones. A diciembre del año pasado, la participación estatal en el transporte se estableció en 49.29 y la participación privada 50.71. Y con otra diferencia, las redes actuales son anilladas y mucho más confiables que las que se tenía antes. La participación privada en distribución, ¿cómo ha evolucionado? De los 7.421.44 gigavatios hora distribuidos durante 2020, el 89.3 corresponde a distribuidoras privadas y el 10.7 corresponde a actividad de empresas eléctricas municipales, es decir, del Estado. La gestión privada de la distribución ha apoyado fuertemente el notable incremento en el índice de electrificación de un valor inicial del 64% que se tenía en el año 97 a un valor del 88% en el año 2020. En resumen, tenemos un sistema de mercado eléctrico de éxito y ese éxito es reconocido tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. Sin embargo, ese éxito puede ser afectado por factores internos tales como no adaptarse a nuevas circunstancias en la relación oferta-demanda y por factores externos como es alta conflictividad social. Son temas que uno nunca debe perder de vista. El éxito debe administrarse y uno no debe nunca descansar, menos en un sistema de mercado, donde cualquier cosa puede suceder y aparecer nuevas variables con las que uno no contaba. El éxito en atraer inversión se ha debido a la certeza jurídica. Para cualquier mercado es vital que exista certeza jurídica, entendida esta como poder hacer efectivas las obligaciones de las partes y que esas obligaciones no van a ser modificadas, perjudicando a una parte en específico. Tenemos una conflictividad muy alta que se ha constituido en una amenaza a la certeza jurídica y para el mercado también. Pasemos a hablar ahora de las licitaciones de largo plazo, que ha sido la estructura bajo la cual ha reposado mucho del éxito de nuestro mercado. Vamos a estar hablando de las licitaciones de largo plazo en generación. Aquí aparecen entre paréntesis las siglas PEG, que significan Plan de Expansión de la Generación. Las licitaciones de largo plazo están destinadas a la instalación, a estimular la instalación de generación nueva en el país. Por eso su nombre. Existen licitaciones que no son de largo plazo, puede ser de corto o hasta de muy corto plazo. Estas están destinadas más que nada a llenar
a llenar las necesidades temporales que van surgiendo para las distribuidoras para que cumplan con su requisito legal de estar cubiertas de sus requerimientos de potencia de energía, que es una obligación que tienen las distribuidoras. Esas son aparte. En este momento vamos a hablar de aquellas que además de estar destinadas al cubrimiento de las demandas de potencia de energía de las distribuidoras, tienen un objetivo adicional, que es la instalación de centrales nuevas en nuestro país. El marco regulatorio define el procedimiento para adicionar nueva generación y lo hace en grandes rasgos de la siguiente forma. En primer lugar, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emite términos de referencia. Las empresas de distribución hacen una licitación abierta para contratar potencia de energía basándose en esos términos de referencia. La licitación no se hace para satisfacer las necesidades del país. Las distribuidoras lo hacen para cumplir con su obligación legal de satisfacer sus necesidades de cobertura de potencia y energía eléctrica. Y deben tomar en cuenta, aparte de las necesidades próximas de las empresas de distribución, el plan de expansión indicativo de generación, o sea, la política energética del país. Las licitaciones deberán efectuarse con un mínimo de 5 años de anticipación al inicio del suministro que se pretende contratar. ¿Por qué razón? Porque si la intención es atraer generación, debe haber un plazo suficiente para que esas centrales se construyan en el país. Son centrales que no existen en este momento y que van a ser construidas. Y la licitación incluye por lo mismo 2 plazos, un plazo de construcción y un plazo de contratación que no deberá superar los 15 años. ¿Qué hemos tenido en el pasado de este tipo de licitaciones? Vamos a ver la adjudicación y la vamos a ver a través de 3 licitaciones ya ocurridas. La PEG 1, la PEG 2 y la PEG 3. La PEG 1 en el 2010, la PEG 2 en el 2012 y la PEG 3 en el 2013. En este momento estamos evaluando y ya en la fase final de la evaluación sacar una próxima licitación PEG 4 de la que vamos a hablar en un momento. ¿Cómo se ha adjudicado la potencia en esas 3 licitaciones? En las 3 juntas. Se han adjudicado 939.4 megavatios renovables, 201.5 megavatios no renovables y 15 megavatios de generación mixta, que es de biomasa y búnker. Eso es adjudicación para ser contratado con la distribuidora. De esa potencia, 868 megavatios son garantizados y 288 megavatios son energía generada, donde los 288 megavatios no son garantizados para su venta, sino que simplemente venden el componente de energía. ¿Cómo esperamos que ocurra la próxima licitación PEG 4? En esta gráfica tenemos en el eje X una línea de tiempo que comienza en el 2015 y que termina en el año 2040. En el eje Y tenemos la potencia. Y la curva negra nos representa las necesidades de las distribuidoras. La primera línea roja vertical es el año 2021 y la segunda línea roja vertical es el año 2026. O sea, la primera representa el momento presente y la segunda 5 años adelante, y el momento en el cual, si se hiciera la licitación en este instante, estaría entrando la potencia que les mencionaba, debe tener un plazo de instalación de 5 años. Tenemos una serie de bloques de colores en la parte de abajo. El primer bloque, color ladrillo, es los contratos que existían previos a la ley. Si se dan cuenta, para el año presente ya no existe ninguno. Luego tenemos un segundo bloque que es licitación abierta 2008, Jaguar. Esa no fue una PEG, sino que una licitación que se hizo específicamente con el propósito de contratar energía base. Se hizo un llamado para ofertas de centrales de carbón y fue ganado por esta central y por esta empresa Jaguar Energy. Esta termina, ahí lo podemos ver en el año 2030. Luego tenemos una sobre la otra, los resultados de la licitación PEG 1, PEG 2 y PEG 3.
Hasta arriba tenemos un bloque amarillo, que son partes que no han obedecido a licitaciones PEI, sino que a licitaciones de corto plazo, que se han hecho para ir llenando los espacios de requerimiento de contratación que quedan faltantes de asignar por medio de la PEI por las distribuidoras. Y el bloque azul es lo que se esperaría que fuera la PEI 4. La magnitud del bloque azul no lo determina la comisión, sino lo determina la necesidad de la distribuidora. Ellos van a ser quienes van a asignar el valor final. Sin embargo, aquí está considerado con un valor inicial de 325 megavatios. Ese valor todavía está pendiente de ser afinado en su magnitud real. Y observamos que a partir del año 2030 queda un bloque arriba del azul bastante grande sin asignar, lo que quiere decir de que probablemente, con toda seguridad, va a ser necesaria una licitación que se va a estar efectuando alrededor de 2025 para llenar ese bloque, que sí es un bloque considerablemente mayor a los que se han licitado hasta ahora, incluyendo la PEI 4. ¿Qué consideraciones deben tomarse en cuenta para una licitación como la que se está planteando en este momento, la PEI 4? La primera es muy importante. La potencia y curva de carga van a ser especificadas en base de licitación por las distribuidoras, que son los usuarios del servicio de generación. Potencia es, como ustedes saben, el requerimiento de máquinas a instalar, y la curva de carga, la necesidad energética con detalle horario diario que la distribuidora espera tener, y que por lo mismo debe ser contratada por ley. Las distribuidoras no están autorizadas a especular en el mercado de oportunidad. Ellas deben tener la totalidad de su energía contratada a efecto de que el consumidor final no esté sujeto a riesgos por especulación en el mercado de oportunidad. Se va a considerar un modelo de optimización como se han hecho en otras licitaciones, con una función objetivo: minimizar el costo de la compra y por lo mismo minimizar el costo de la energía por megavatio hora. Eso se hace con restricciones y por medio de una subasta de rondas sucesivas. Y las restricciones, entre otras, incluyen las siguientes. En primer lugar, que se distribuyen cuotas. Se asigna una parte renovable y una parte térmica, una parte nueva y una parte existente. Eso es lo primero. Y lo segundo, tanto las cuotas de renovable térmico como las cuotas de nueva y existente, se obedecen a la política energética del Estado. En la parte térmica se limitan las emisiones, o sea, el carbón, que tiene altísimas emisiones, no va a participar, o por lo menos esa es la intención hasta este momento, en una licitación que todavía no ha salido, sino que está por salir. El plazo de evaluación es de 15 años, o sea, no se evalúa desde el momento en que inicia operación la central, o el contrato, quiere decir, hasta el momento que el contrato termine. Y el resultado debe traer un beneficio al consumidor final. Si el resultado de la licitación representa un precio superior a los que se han obtenido en licitaciones anteriores, la licitación definitivamente no se va a adjudicar. Tiene que traer un beneficio al consumidor final. Esos son los principios generales. Y hablando del modelo de optimización, muchas veces una gráfica como esta es una manera muy simplista de ver y de comprender el alcance del problema matemático. La licitación PEI es asignada por un modelo matemático de optimización. Cada uno de esos bloques representa la potencia, pero no el consumo energético. El consumo energético es una curva compleja, variable en el tiempo y de magnitudes muy diferentes, entre valores de tiempo diferentes. ¿Eso qué significa? Que la asignación se tiene que hacer asumiendo nichos de oportunidad en función de la tecnología y de las ventajas competitivas que cada generador pueda tener. Evaluar eso a mano es casi imposible. Tiene que recurrirse a un modelo matemático para hacerlo, y ese modelo matemático, en nuestro caso, se basa en la programación lineal. Ese modelo matemático da resultados que son totalmente trazables y son totalmente auditables.
Los que se utilizaron las licitaciones PEG 1, PEG 2 y PEG 3 están disponibles para que cualquier persona los vea, los revise y se pueda de esa manera dar fe que la adjudicación ha sido siempre la mejor para el consumidor final. Y ese mismo modelo matemático es el que se va a usar en esta oportunidad. En resumen, aquí voy a repetir algo de lo que había dicho antes en resumen, pero es importante tenerlo claro. Nuestro modelo de mercado es reconocido nacional e internacionalmente como un modelo de éxito. Ese éxito se ha debido a la certeza jurídica. Para cualquier mercado es vital que exista certeza jurídica. Y tenemos un problema serio que es la conflictividad. La conflictividad lo que hace es de que el consumidor final muchas veces se niegue a pagar por el producto y muchas veces impida la expansión de los sistemas de distribución y transmisión, oponiéndose entonces automáticamente a los objetivos que la ley tiene para el mercado e inclusive para el beneficio del mismo consumidor final. Es un riesgo constante y continuo para nuestro mercado. Les agradezco mucho por su atención y por su tiempo y espero no haberme pasado en el mío y le cedo el tiempo al ingeniero Rodas. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá y un honor de compartir con el ingeniero Ángel García este evento tan importante. Yo creo que es importante porque de alguna manera pues, nos permite conocer muchas interioridades del trabajo que se hace en los procesos de licitación y también, como explicó Ángel, dar a conocer que el modelo de mercado que comenzó en 1998 pues ha tenido mucho éxito. Yo creo que eso es innegable. El día de hoy que tengamos un superávit increíble de capacidad instalada en Guatemala, pues nos hace ser líderes en la región. Asimismo, también en la parte de transmisión, porque en la parte de transmisión es el único país de Centroamérica que ha hecho inversiones en reforzar su sistema de transmisión y tener una red mallada a nivel de 230,000 voltios, cosa que no sucede ni en El Salvador, ni en Honduras, ni Nicaragua, ni Costa Rica, ni Panamá, que tienen muchos problemas en la parte de transmisión. Aún con todas las dificultades que explicaba el ingeniero García que se han tenido por la conflictividad que se da muchas veces en el país, aún así Guatemala ha salido adelante. Se me pidió que platicara un poquito sobre el tema de política energética. Les quiero comenzar diciendo que en el año 2007 se hizo una promulgación y una actualización de lo que se manejaba anteriormente, que se llamaba la política energética minera. En el año 2012 se me ocurrió la idea de que debería de separarse lo que es la política energética de la política minera. Y por una simple razón, la idea era tratar de ser más consecuente y definir mejor los objetivos de la política energética. Y la política minera tiene sus propios objetivos y debería tratarse como algo separado. Por esa razón fue que se promulgó la política energética del año 2013-2027 y lógicamente otros ministros han venido actualizándola porque es lo normal que se debe de hacer. Y hoy día pues existe una política que creo que es del año 2019 al año 2050, si no estoy mal. Me voy a permitir compartir simplemente los headlines de los temas que les quiero platicar para conocimiento de ustedes. ¿Qué es esto? No sé si la pueden ver aquí. Por favor, ¿me puede confirmar si se mira? Se ve, Sí, se mira ingeniero. muy bien. Bien, la política energética, para comenzar a platicar un poco,
Y realmente es una política pública. ¿Qué significa que sea una política pública? Significa que el Ministerio de Energía y Minas, para poderla promulgar, tiene que armonizar con todas las políticas públicas que existen en el país. Entre estas está pues la política de medio ambiente, la política económica, la política incluso de salud. Y para poderla hacer pública se necesita a veces un acuerdo gubernativo de parte del presidente de la República, o por lo menos contar con el visto bueno del presidente de la República, por ser una política de país, una política de Estado. Y adicionalmente a eso, quien armoniza todas las políticas de gobierno es la Secretaría General de Planificación, con quienes normalmente se hacen las revisiones para que la política realmente sea consistente con toda la política que tenga el gobierno. Lógicamente, esa política va encaminada a buscar el bienestar de la población, a buscar el bienestar económico del país y su desarrollo económico para los próximos años, dependiendo el plazo que se defina en la política que se está estableciendo. Entonces, por ser una política pública, es una política de aplicación, es una política que debe ser aplicada por diferentes instituciones y debe ser atendida principalmente, en este caso, por las instituciones del subsector eléctrico, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y al administrador del mercado mayorista. Ahora, ¿por qué se llama el subsector eléctrico? Cuando se parte la política energética, estamos hablando del sector energía. Y el sector energía se divide en dos partes. Una que es la parte del subsector eléctrico y el subsector hidrocarburos. Por el tema que estamos tratando hoy, me voy a enfocar un poquito más en el tema de lo que es el subsector eléctrico. Y de ahí es donde viene la palabra de subsector eléctrico y no de sector eléctrico. Como a veces nos equivocamos en manejarlo. Como hay otra situación que es que muchas veces hablamos de la matriz energética y no hablamos de la matriz de generación. O sea, la matriz energética comprende lo que es la energía primaria, y cuando estamos hablando ya puramente de la matriz de generación, pues es lo que se refiere a los cambios que se han ido incorporando en el subsector eléctrico. Entonces, la política energética toma el pasado, ve el presente para pensar a dónde queremos ir en el futuro. Esa es la base de una política. Y lógicamente una política debe de buscar por parte del ministerio que se cumpla en todo lo posible. De la política energética nace lo que son los planes de expansión de generación y transmisión. El ingeniero García mencionó un poco de ese tema, y en lo que es específicamente los planes de expansión de generación, pues fue donde nacieron las licitaciones, la PEC 1, la PEC 2 y la PEC 3. Y como dijo el ingeniero García, todo mundo en el lado de lo que son agentes generadores esperan con ansias que salga la licitación PEC 4. Y en la parte de transmisión, pues lógicamente hay dos planes de expansión que se han tratado de concretizar, que es el uno que se conoce como el PET-1, que fue lanzado en el año 2010, que es toda la red de 230,000 voltios que desarrolla la empresa Trexa. Y el otro plan de expansión es lo que se conoce como PETNAC, que significa Plan de Expansión de Transmisión Nacional, que estaba enfocado a cubrir la red de 69,000 voltios, porque realmente es para poder darle oportunidad tanto a la demanda como a los generadores de poder transmitir la energía de una manera optimizada, pues se tienen varias capas. O sea, la capa principal, con lo que se conoce como el sistema principal, generalmente es la red de 230,000 voltios, pero se necesita darle un soporte con las redes 69,000 voltios, que es lo que es el sistema secundario. En el reglamento del administrador de mercado mayoristas se dice que ese plan de expansión es indicativo. ¿Qué significa? No es obligatorio cumplirlo, pero da los lineamientos generales de qué es lo que se debe de hacer
en busca de que el país pueda tener un desarrollo sostenible en todo lo que es la parte energética, principalmente en el subsector eléctrico. Entonces, los planes de expansión de generación normalmente se elaboran cada 2 años y se busca que ese plan de expansión cubra un escenario de 10 años aproximadamente. Junto con el plan de expansión de generación, también se hace el plan de expansión de transmisión, aunque aquí en el artículo 15 bis del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, pues se habla únicamente del plan de expansión de generación. Entonces, como explicó el ingeniero García, cuando se hacen los procesos de licitación para abastecer la demanda, se debe de considerar esos planes de expansión indicativos que tienen inmersos parte de la política energética del país. Los objetivos, lógicamente, de la política van, como en todo proceso de planificación, enfocados a un corto, mediano y largo plazo. Y siempre van buscando promover la inversión de los proyectos energéticos. Podemos citar varios objetivos y podemos poner muchos más, pero realmente dándole prioridad, diría que la política energética siempre va a estar enfocada en hacer un aprovechamiento de los recursos nativos, y vamos a explicar qué son los recursos nativos. Los recursos nativos no son más que las fuentes energéticas con que posee el país. En este caso estamos hablando de las hidroeléctricas, la producción de energía solar, el aprovechamiento del viento a través de plantas eólicas, la geotermia, que es sumamente importante, donde el potencial geotérmico de Guatemala es bastante alto, biogás, biomasa que se aprovecha en gran medida en Guatemala a través de los procesos de producción de energía eléctrica que hacen los ingenios azucareros, el gas natural, lo cual para algunos pareciera raro, pero del gas natural se habla ya en Guatemala desde el año 1982, cuando se comenzaron a tener indicios de que en la exploración petrolera que hacía Guatemala podía darse también la posibilidad de tener un gas natural nacional. O sea, y hoy día, pues en el departamento de Petén ya se tiene una planta de generación, no de gran tamaño, pero por lo menos ya tiene Guatemala, podríamos decir, en toda Centroamérica, es el único país que está operando ya una planta de generación con gas natural nativo. Otro objetivo es diversificar la matriz de generación. Ese objetivo creo que se ha cumplido. ¿Qué ha ayudado a cumplir ese objetivo? Lógicamente, los procesos de licitación. O sea, el mercado mayorista fue creado bajo, diríamos, bajos conceptos básicos, que es un mercado de costos, es un mercado de contratos, es un mercado de contratos financieros y es un mercado de potencia. O sea, el principal objetivo que tiene un comprador o la obligación que tiene un consumidor es contratar potencia. Por esa razón es que los procesos de licitación se le da mucho énfasis a la potencia, porque es lo que va a permitir la instalación de plantas de generación. Y como explicaba el ingeniero Ángel García, pues lógicamente vamos a poder diversificar la matriz de generación a través de la atracción de inversiones en plantas de generación nuevas, siempre y cuando los análisis técnicos así lo demuestren, porque una licitación significa una compra de energía a futuro, que lógicamente también tiene sus riesgos. Podemos estar comprando barato o podemos estar comprando caro a futuro. A través de los procesos de licitación, como explicó el ingeniero García, siempre se va a tratar de tener procesos que optimicen el precio, porque siempre se va a buscar que sean precios acorde al mercado, que no sean demasiado altos en beneficio de la tarifa. Sin embargo, aquí hay cosas que hay que analizarlas un poco más. Siempre se mantiene el concepto de que se debe buscar precios bajos para la tarifa, pensando más en el usuario residencial que en lo que es puramente la industria y el comercio,
que son las fuentes de desarrollo del país. Yo creo que es un tema que se debe de discutir posiblemente más adelante y que en el caso de la comisión, que es la que acompaña más estos procesos de licitación, creo que vale la pena que ellos vayan encontrando un balance adecuado y no pensar solamente siempre en la tarifa de energía eléctrica del usuario residencial, porque el usuario residencial recibe una comodidad, pero el aporte en el desarrollo energético del país es poco, y en el aporte de desarrollo económico también. Entonces, la política también tiene considerado lo que es la cobertura eléctrica, o como se conoce normalmente a nivel internacional, en la universalidad de la electricidad, es decir, buscar que siempre la electricidad llegue al 100% de la población, lo cual es imposible. O sea, Guatemala al día de hoy sobrepasa el 90% de cobertura eléctrica, pero lógicamente llegar al último usuario cada día se vuelve más caro y es un poquito más difícil. Afortunadamente, con la energía solar se puede llegar mucho más a poblaciones alejadas que hoy día no tienen la energía eléctrica y donde construir una red de transmisión es sumamente caro. Otro objetivo de la política es el abastecimiento confiable y seguro de la electricidad. Pues yo diría que hoy día, como explicó Miguel García, desde 1991, que tuvimos una serie de apagones y circunstancias pues, no gratas para la población, en este momento creo que se nos ha olvidado esa situación y podríamos decir que el país vive realmente o tiene un abastecimiento confiable y seguro indudablemente. Otra parte de la política es prever déficit y también debe de prever el superávit. Porque por un lado estamos atrayendo inversión, o sea, se está atrayendo inversión, pero un inversionista necesita, como explicaba Diego García, certeza jurídica y creemos que se le ha dado en gran medida la Ley General de Electricidad y los reglamentos y la normativa que está vigente en el subsector eléctrico y en el mercado mayorista, pero también hay que reconocer que importantes empresas internacionales se han ido de Guatemala y otros han vendido sus activos. Y recientemente se acaban de vender unos activos muy importantes, porque también precios demasiado deprimidos en un mercado, pues lógicamente pueden ser el inicio de un regreso del péndulo. O sea, normalmente cuando un país no tiene el atractivo en los precios que va a tener el inversionista, pues lógicamente no va a venir a invertir en Guatemala. Me ha tocado como consultora hacer algunos análisis de qué mercado hoy día es más atractivo para invertir y resulta siendo que El Salvador resulta ser más atractivo en sus activos de generación que Guatemala. Y es por la depresión que ha tenido el precio tanto de la potencia como de la energía eléctrica. O sea que dentro de la política se debe de tratar de buscar ese balance para que la inversión que vino al país tampoco se vaya después del país, porque entonces Guatemala estaría perdiendo una reserva. Y eso es parte de lo que se debe de considerar dentro de la política y que es bien importante si queremos mantener un desarrollo consistente y no perder todo el éxito que se ha tenido hasta el día de hoy. Y eso es lo único que puede darle confianza al inversionista. La política energética se enfoca mucho en lo que es la parte de los recursos renovables y hoy día pues ha hecho énfasis también en lo que es la disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces, por esa razón es que en los procesos de licitación a veces las cuotas, como explicaba el ingeniero García, tienen una mayoría en el componente de recursos naturales que otra que sea en los componentes de recursos térmicos. Sin embargo, realmente un sistema para que sea confiable y no tenga problemas ni de precios ni de desabastecimiento, definitivamente tiene que ser a través de un mercado hidrotérmico. O sea, se ha visto que Costa Rica, que promulga mucho ser un mercado totalmente renovable,
determinados momentos, o diferentes años o épocas de los años, han tenido que comprar energía sumamente cara, con precios de $300 por megavatio hora, porque su matriz de generación tiene un mayor componente de recursos térmicos que está sujeto, lógicamente, a las condiciones climatológicas de que puedan suscitarse en cualquier momento, o sea, falta de viento, problemas de lluvia, mucha lluvia, poca lluvia, o sea, son situaciones que es donde sale el componente térmico a poder darle ese respaldo y la certeza de tener la energía sin mayor problemas a un país. ¿Dónde también se puede medir el éxito? Lógicamente, en el año 2009, antes de que se hicieran los procesos de licitación, ya estaba funcionando el mercado mayorista. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en esta gráfica que les estoy presentando, podemos ver que la producción de los motores reciprocantes que quemaban búnker era de un 37.5%, las plantas hidráulicas un 36.1%, la turbina de vapor, que era ya el caso de los ingenios azucareros, los que comenzaban a quemar carbón y búnker, con un 8.7%, y los ingenios azucareros con la biomasa un 13.3%, y la geotermia, que no ha cambiado, en un 3.5%. Entonces, podemos decir, ¿por qué desde 1998 al año 2009 no se miraba un cambio tan grande en la matriz de generación? Pues era muy sencillo. Lógicamente, aunque estaba el mercado mayorista, como estamos hablando, es un mercado de contratos. Y para que se den los contratos, el mayor comprador indudablemente son las empresas distribuidoras. Entonces, las empresas distribuidoras, a partir del año 2010, comenzaron ya con los procesos de licitación, que fue la licitación PEC 2001, porque como explicó el ingeniero Ángel García, el caso de la planta de carbón más grande que tiene Guatemala, que es la de Jaguar Energy, fue un proceso aparte que se manejó en el año 2008. Hasta el año 2020, según fuentes del mercado mayorista, ya la participación hidroeléctrica ya era un 48.10%. O sea, en plantas hidroeléctricas tenemos más de 1,200 megavatios instalados que están operando. Y ya se mira la biomasa, que sigue siendo muy importante, con un 13%. Y luego tenemos también lo que es el carbón, que hasta el día de hoy tiene una capacidad instalada como de 700 megavatios y que sigue siendo la energía base del país. O sea, el carbón, su aporte es de 16.76%, y otra planta que también opera en la base del sistema es la planta de la importación de energía de Caribe, que proveniente de México, que es energía producida con gas natural, pero es una planta fuera del país. Pero también podemos ver que de una manera contradictoria a la política que dice, bueno, evitemos los gases de efecto invernadero, también se permitió a la planta de Jaguar Energy la quema de coque. Y aquí es un tema donde hay que ponerle atención, porque el coque, lógicamente, produce más gases de efecto invernadero que lo que puede producir el carbón y lo que puede producir el búnker. O sea, de todas las plantas térmicas, podríamos decir que el coque podría ser uno de los combustibles más contaminantes que podemos tener. Sin embargo, se le ha permitido a esa planta poder quemar ese tipo de producto, y estamos dándonos cuenta que ya el nivel de producción que tuvo en el año 2020 fue muy importante, cerca de 6%. Entonces, ¿qué se debe, la política qué recomienda? Y se los puedo comentar con mucha propiedad. La licitación PEG 1 se hizo en un proceso sumamente abierto, participaron todas las tecnologías
compitiendo entre ellas, y desafortunadamente el proceso no fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el éxito que se estaba esperando. Ahí se comenzaba a abrir mucho la oportunidad a los recursos renovables. Sin embargo, no se concretizó que pudiera tenerse energía solar ni energía eólica, simple y sencillamente porque se estaba mezclando la forma de evaluación de las tecnologías, y por esa razón fue que lógicamente las hidroeléctricas tenían alguna ventaja sobre lo que era eólico en ese momento y lo que era solar. Por esa razón fue que ya como política, y aquí lo puedo decir con bastante propiedad, que fue casi una instrucción dada a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de ese momento, la PEC 2 se hizo bajo un concepto político de calificar las ofertas de esa licitación por tecnología, porque se identificó que era la única manera de poder tener energía solar en el país, energía eólica, que era principalmente dos alternativas que no tenía el país, y si queríamos entrar al contexto de tener nuevas energías renovables, tenía que hacerse de esa manera. Por esa razón fue que la licitación de la PEC 2 abrió primero la puerta para poder importar energía supuestamente del mercado regional, que no fue así. Concretizó poder tener energía eólica con dos plantas, que fue San Antonio el Sitio y Viento Blanco. Y el gas natural, pues como comentamos, fue a través de una planta que quedó fuera del país, no como se pensó inicialmente, que podía ser una planta dentro del país. Y adicionalmente a eso, pues se tuvo la primer planta solar, que hoy día pues es la planta Horus, que tiene una capacidad instalada de 80 megavatios. O sea, los lineamientos políticos que se dieron en ese momento fueron los que permitieron que estas tecnologías vinieran a Guatemala. Entonces, por esa razón es que la política debe de estar acompañando de alguna manera los procesos de licitación. O sea, el Ministerio de Energía y Minas, que es el que promulga la política, debe estar vigilante de los procesos de licitación, buscando que cuando los distribuidores presentan a la comisión sus términos de referencia, esos términos de referencia realmente encajen con la política que se está dando por parte del ministerio y con los planes de expansión indicativos que se promulgan. Lógicamente, las bases de licitación, como decía el ingeniero García, se enfocan mucho en promover lo que es plantas de generación nuevas, pero se debe de buscar claramente el tiempo de cuándo hacerlo, porque si Guatemala tiene un excedente de una capacidad instalada casi del doble de traer más plantas, ¿qué significa? Aumentar la capacidad instalada. Entonces, ¿realmente será positivo eso? ¿O qué tan positivo es? ¿Qué tanto va a ayudar al país volver a tener más energía, más capacidad instalada? O sea, hay que evaluar varios aspectos que es importante considerarlos cuando se están haciendo esos términos de referencia y esas bases de licitación. Otra cosa es la consideración de precios topes que se ha estado utilizando. Se usó en la PEC 2, definitivamente se usó ahí. Se comenzó a hablar del concepto de oferta virtual. Pero en la PEC 3, después de un análisis, se llegó al convencimiento de probar una nueva metodología que se llama de subastas inversas. Esa metodología definitivamente funcionó. Había más oferta que la que se estaba licitando. Funcionó porque se comenzaron a tener precios bastante competitivos, pero también se ha visto desafortunadamente que a veces se abusa del concepto de la subasta inversa. Entonces, el modelo este de subasta inversa con rondas sucesivas a veces no tiene límite. Entonces, lo que se está dando es, de alguna manera, el abuso del poder dominante. O sea, el poder dominante puede estar en la oferta o puede estar en la parte del comprador. Y lo que estamos viendo es que en la parte del comprador se está dando mucho ese abuso porque no se tiene un límite en las rondas sucesivas.
Entonces eso puede llegar a 50 rondas sucesivas, si es que sí se quiere, y de último sacar una oferta virtual, lo cual desmotiva mucho al generador y son temas que deben de ser considerados y lógicamente los responsables de la política energética deberían de considerarlo y verlo en el proceso de licitación que se está pensando realizar próximamente. Hay otras cosas también, yo creo que cada proceso de licitación ha venido lógicamente corrigiendo errores de otras licitaciones que se han hecho y ahí hay algo que, incluso hay cosas que faltan. En el artículo 62 de la Ley General de Electricidad se habla claramente que debería de existir un procedimiento de resolución de disputas y eso no existe. Entonces eso hace que los procesos de licitación tengan una falencia, porque normalmente lo que sucede es que los que participan en los procesos de licitación hacen observaciones a las bases de licitación y nunca reciben una respuesta y nunca son atendidas sus sugerencias de cambio y ahí es donde nuevamente volvemos a ver que posiblemente se esté dando un poder dominante de la parte compradora, porque la parte compradora da las bases de licitación, da el modelo de contrato, o sea, no es un modelo de contrato negociado, sino que es un modelo de contrato impuesto, pero no existe el procedimiento de solución de discrepancias o disputas que se puedan tener por esos procesos de licitación y que lo manda el artículo 62 de la Ley General de Electricidad. Yo creo que hay, como siempre, existen oportunidades de mejora y yo creo que esas oportunidades de mejora se deben de considerar y lógicamente la política energética debería de estar participando para que en lugar de retroceder, pues sigamos teniendo el éxito que ha tenido el mercado hasta el día de hoy. Finalmente, yo puedo decirles que una inversión en generación es importante considerar que son activos requeridos para la producción, pero lógicamente requieren de un intensivo capital y son proyectos de larga vida útil, es decir, no significa que a los 15 años posiblemente una planta se diga, ahora la desechemos. En Estados Unidos sí se da la posibilidad de lo que se llaman los shutdown de las plantas de generación, pero también el gobierno da incentivos para poder hacer cierres de plantas de generación. Entonces, eso es parte de la política. Si nosotros quisiéramos ya no tener plantas de carbón, pues entonces debería de estructurarse una política en la cual pues se le dé una salida al inversionista a la cual se le va a solicitar cerrar su planta de generación. Y eso es importante considerarlo dentro de la parte de la política. Y solamente eso puede ser lo que dé certeza de largo plazo y garantías a la inversión en el futuro. Yo quedo abierto a cualquier consulta. Tal vez voy a cerrar también con algo que se me había olvidado, que es el aspecto de las inversiones en geotermia. Según tengo entendido, y tal vez el ingeniero García puede corroborar eso, es que se busca a través de los procesos de licitación abrirles a oportunidades a promover más el recurso geotérmico, que es un activo que tiene Guatemala y que no se ha aprovechado. Y no se ha aprovechado por diferentes razones. Yo creo que sí falta una política. Antes de la Ley General de Electricidad existía una ley de geotermia. La Ley General de Electricidad la deja por fuera y la sustituye de alguna manera, pero no se crearon los mecanismos para incentivar las inversiones en geotermia. ¿Y por qué no se hacen inversiones en geotermia? Pues simple y sencillamente porque la geotermia necesita mucho capital de riesgo. Invertir en geotermia es como invertir en petróleo. Se puede, a veces perforar un pozo puede costar 15, 20 millones de dólares y el pozo no tiene absolutamente nada de vapor. Entonces, ese capital de riesgo hace que las plantas geotérmicas sean muy caras. Normalmente, en países como Nueva Zelanda y otro tipo de países, mismo Estados Unidos, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, se tiene más producción geotérmica porque existe la inversión acompañada por el Estado.
Y hasta el día de hoy todavía el INDE mantiene mucho los derechos de explotación de la parte de geotermia. Entonces, si se va a promover eso en una licitación, se debe de considerar esos aspectos. O sea, un inversionista en geotermia necesita tiempo para desarrollar un proyecto. No es una planta barata, o sea, las inversiones en geotermia son altas. Estamos hablando de 3,000 a 3,500 dólares por kilovatio instalado, más o menos, o puede ser más, dependiendo el área que se esté explorando. Y eso debe ser considerado, o sea, pero puede ser política, o sea, si queremos tener geotermia, más geotermia, debemos de pensar de que posiblemente no va a ser una energía barata o posiblemente va a tener que ser una licitación en la cual se le abra la puerta para que ofrezca precios de potencia cara. O sea, son cosas que se deben ser considerados antes de emitir unos términos de referencia o unas bases de licitación. Así que espero haber cubierto parte del tema y que hay mucho que hablar en la parte de política energética, pero quedo abierto para cualquier consulta que se quiera hacer. Y la verdad, repito, es un gusto estar aquí con Ángel compartiendo este webinar. Pues agradecemos el espacio que nos han brindado dentro de toda su jornada laboral, el ingeniero Rodas y el ingeniero Ángel García. Justamente cuando, ingeniero Rodas, usted abordó ya en la última parte de la conferencia lo de geotermia. ¿Por qué no se invertía tanto en geotermia en el país? Y esa era una de las preguntas, ¿verdad? Entonces ya creo que usted me leyó la mente y ya la respondió, ¿verdad? Y la persona que la hizo, pues, si estuvo atenta, creo que escuchó su respuesta, ¿verdad? Es capital de riesgo invertir desde un inicio en la generación con geotermia. Bueno, tengo aquí algunas preguntas. Yo las voy a hacer de forma general para ambos y pues ustedes me dicen cómo quieren responderlas de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ustedes quieran argumentar sobre ellas. La primera pregunta que tengo acá del público participante es, ¿qué novedades hay en relación a la licitación PGE4? ¿Qué hay de nuevo en esta licitación? Bien, quisiera, si Edwin me lo permite, comenzar respondiendo yo y después le daría el tiempo a él. Y quisiera empezar aclarando algo que probablemente yo no fui lo suficientemente claro. Al hablar de no más centrales de carbón en el futuro, no me refería a las existentes, sino no más nuevas. Es una de las limitaciones que se está pensando poner en la nueva licitación. Obviamente las que existen en el país, si quieren participar, son bienvenidas, pero lo que no se desea es tener nuevas centrales por la alta cantidad de emisiones que generan. Quisiera aclarar ese punto porque me da la impresión de que se comprendió mal por el comentario que hacía Edwin. Ahora, la pregunta, ¿cuál era? Por favor, nuevamente, licenciado. Las novedades, ¿qué tiene de nuevo la nueva licitación, la PGE4? El resumen que les hice hace un momento es tal vez un resumen de las novedades y aclarando que esa nueva licitación todavía no existe. Es lo que se está pensando en ella todavía y está en fase de afinamiento en este momento. O sea, no son novedades totalmente confirmadas, sino que son novedades bastante generales. La primera es la que le mencionaba. No se piensa aumentar el parque de carbón del país. Ese es un punto importante. Sí, respetando el derecho a participar de las que ya están instaladas en nuestro medio. Otra novedad sería, que no es novedad a fin de cuentas, que sí se piensa seguir instalando, yo sí lo veo como una necesidad, el sistema de evaluación por rondas sucesivas con una función objetiva matemática, utilizando un modelo matemático para la misma, y sí es una necesidad por la complejidad del problema. Hacerlo a mano o hacerlo a criterio de las personas sería, en primer lugar, complicadísimo y en segundo lugar se volvería opaco porque ya no es trazable. En cambio, en este caso es algo totalmente trazable en cada una de sus etapas.
Las restricciones que se estarían poniendo son similares a las anteriores. Una determinada cantidad para renovable que podría ser del orden del 70% y de térmicas el resto. Tengamos claro de que toda restricción es un aumento de precio, en un modelo de minimización como función objetivo. Cada restricción limita la capacidad de minimizar el precio. Entonces, cada restricción tiene que estar respaldada por una forma sólida. Y la forma sólida de respaldarla es por lo que dice la política energética, que es lo que mencionaba el ingeniero Rodas también. La política energética es una política que por ley, en el artículo 65 bis del reglamento de la Ley General de Electricidad, se establece que es mandatoria para los procesos de licitación. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, ingenieros. Acá tengo otra pregunta que creo que va con mucha relación a la anterior. Acá nos preguntan por qué si la potencia instalada del parque de generación actualmente es mucho mayor a la demanda, es necesario hacer más licitaciones para la contratación de potencia y energía. Las licitaciones obedecen, como hablábamos hace un momento, a la obligación que tienen las distribuidoras de cubrir sus requerimientos. Esa cobertura de requerimientos, obviamente, es necesaria en la medida que se van venciendo sus contratos. Ahora se podría estar pensando en el hecho de que el vencimiento de contratos puede ser cubierto con renovación de los mismos, pero la figura que manda la ley es hacer licitaciones. Si en las licitaciones limitamos únicamente a centrales existentes en nuestro país, estamos haciéndonos ciegos al futuro y negándonos a tener una oportunidad de mejora. En esas licitaciones pueden participar las centrales existentes, pero si una central no existente viene y gana la licitación, ¿eso a quién le beneficia? Al país y al consumidor final, obviamente. Okay, muchas gracias. El ingeniero Edwin, no sé si quiere aportar algo más para complementar esta pregunta. Sí, yo creo que lo que dice el ingeniero García es correcto. Sí, se busca, las licitaciones son para atraer inversión, simple y sencillamente eso, para eso son, pero lo que yo decía, sí se debe de tener en mente que lo que se vaya a licitar para atraer nueva inversión no vaya a provocar más problemas, porque el superávit que está teniendo hoy día en Guatemala, yo lo explicaba, tiene el precio deprimido. Lógicamente para ningún inversionista es atractivo venir a un país con un precio deprimido. Entonces, y eso es lo que está promoviendo que varias empresas importantes a nivel internacional que estaban en Guatemala se estaban yendo. O sea, pues, se fue Duke Energy, se fue Orazul, se acaba de ir, estuvo Tampa aquí, se fue Tampa. O sea, lo que está pasando es que porque no ven los inversionistas extranjeros venir a un país con precios deprimidos. Entonces ahí es donde se debe de buscar realmente el balance entre no pensar solamente en tener precios súper bajos, porque lo que está sucediendo es que la distribuidora tiene un precio de licitación que es para el usuario final. O sea, no es para la parte de la industria. Incluso los sobrecostos de las licitaciones se la tiran a la parte de la industria. Entonces, esa parte es donde se debe de tomar en consideración en estos procesos de licitación. Definitivamente se debe de seguir con la política de traer más inversión. Y como decía el ingeniero García, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, de que de evitar traer más plantas térmicas, pensando lógicamente, que la política, uno de los puntos más importantes y objetivos es minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que ver que las existentes, pues, sigan funcionando y como política, pues ya se dijo, bueno, ya no más plantas contaminantes para el futuro.
pero las que están aquí, son parte de la reserva que hemos visto que es sumamente necesaria y que cuando una de estas plantas falla, pues los precios van para arriba, lógicamente van para arriba para la parte de industria y comercio. No deberían de afectar en absoluto al distribuidor, porque el distribuidor está comprando en una licitación con precios de potencia y energía, que es lo que manda la regulación. Yo creo que es un análisis que se debe de hacer. Y como le digo, como política se puede decir, bueno, quiero traer geotermia, quiero tener más eólico, quiero tener más solar, pero en los modelos de evaluación, pues hay que ver cómo encajan para el cubrimiento de la demanda, porque cada distribuidor tiene una curva de demanda específica. Entonces, lo que puede pasar es que a veces la energía solar sabemos que solo la tenemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El mercado de Guatemala está hecho para 4 horas, hora pico nada más. Entonces, estar comprando solo, y por eso fue que el mercado de Guatemala se hizo con el concepto de compra de potencia, porque el problema que se tenía en 1998 y antes de 1998 era el déficit de potencia en la hora pico, o sea, que es donde se tiene la mayor demanda. Eso ha cambiado, considerablemente ha cambiado, y esas son cosas que se deben de considerar. Yo creo que todos esos análisis, pues, es lógico, lo están haciendo la distribuidora en forma conjunta con la comisión, y seguramente, pues, cuando salga la licitación va a ser ya corrigiendo, como les digo, cosas que se han visto en el pasado, que a veces no han funcionado del todo. Muchas gracias por complementar esta pregunta. Creo que ha quedado bastante clara y hemos también abarcado otras preguntas en esta que ustedes han respondido. Aquí tengo una relacionada con el mercado eléctrico regional centroamericano, ¿verdad? Que es una piedra en el talón para nuestro país. Dice la pregunta: ¿cómo incorporan los consumos y entregas de potencial al mercado eléctrico regional centroamericano dentro del análisis de las licitaciones de generación a largo plazo? Que se me permiten contestar. Sí, claro, Los ingeniero. análisis, gracias. Los análisis de la licitación únicamente pueden responder por ley a las necesidades de las distribuidoras. Las necesidades del mercado eléctrico regional no se resuelven en los procesos de licitación, ni tampoco de otros consumidores guatemaltecos que no sean regulados. Por ejemplo, los grandes usuarios. Ellos tienen derecho por ley a escoger suministrador. Entonces ellos pueden hacer sus propios procesos de licitación, ya sea en forma unidos o separados, pero no deben ser cubiertos por las distribuidoras. Las distribuidoras únicamente dan suministro a los usuarios regulados. El mercado centroamericano no tiene nada que ver con los procesos de licitación. Lo que sí me parece bastante cierto es de que el mercado regional no ha cumplido sus objetivos, por el comentario que usted hacía al principio, licenciado. No ha cumplido sus objetivos, y más que volverse en algo que coadyuve al desarrollo del mercado, a desarrollarse a sí mismo, se ha vuelto algo que se ha estancado y que no ha alcanzado un desarrollo ni de lejos parecido a lo que ha alcanzado el mercado guatemalteco. Es una lástima porque es una oportunidad y una inversión que no se ha podido utilizar al máximo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta, creo que más puntual, sobre el PG4. Nos preguntan: ¿cuándo se estima que se emitan los términos de referencia de esta nueva licitación? Nosotros, al decir nosotros me refiero a la comisión, hicimos una emisión, creo que fue el mes de abril. Posteriormente recibimos algunas llamadas de inversionistas que querían venir a hablar del tema de Guatemala, inversionistas extranjeros, pero que no podían entrar por el tema del COVID. Entonces se pusieron en suspenso. Sin embargo, que se hayan emitido y luego dejado en suspenso ha traído la ventaja de que muchas personas han hecho comentarios sobre los mismos, comentarios que se están evaluando. O sea, la próxima emisión va a depender de dos temas. En primer lugar, que ya no tengamos la restricción de ofertar
que representa el COVID, ya que muchos inversionistas, como les decía, se vieron imposibilitados de venir y hacer evaluaciones por la situación en ese momento, que creo que todavía continúa. Y en segundo lugar, nos ha permitido conocer el punto de vista de muchos inversionistas privados, estatales, consumidores, que hemos estado incorporando a la medida que lo hemos considerado valedero y de acuerdo a la ley, a los nuevos términos de referencia que podrían salir en el futuro. Muy bien, muchas ahora gracias. Ahora el cuándo, ¿Sí? que es la respuesta concreta. Depende en primer lugar de que las condiciones de COVID ya se hayan corregido y en segundo lugar que nosotros nos sintamos cómodos todos en la comisión y las distribuidoras, porque las distribuidoras, recordemos que eso es para el suministro de las distribuidoras, se sientan cómodos con que lo que se está elaborando es adecuado. Gracias por la respuesta. Tengo varias preguntas que están haciendo los participantes. Voy a tratar de seleccionar algunas que quizá de repente no han sido abordadas, ¿verdad? Acá nos preguntan si esta PGE4 dará certeza o fortalecimiento a la generación que vaya a estar destinada a la tarifa social. Efectivamente, las licitaciones PEI están destinadas a los usuarios regulares y la tarifa social es parte de esos usuarios regulados. Así es. Muchas gracias, ingeniero. Y tengo acá una pregunta también, dice, ¿cómo se gestiona el riesgo para seguir siendo en la región un mercado competitivo? Una pregunta muy amplia, pero si nos pueden ayudar a responder esto. Edwin, no sé si querés contestarla. Bien, yo creo que, mire, cuando alguien entra en un proceso de licitación y lo gana, el riesgo no existe. Y yo diría que no existe para el inversionista porque, lógicamente, las empresas distribuidoras a lo largo de los años han sido empresas muy serias y hasta el día de hoy, afortunadamente, Guatemala no ha tenido digamos, impagos, cosa que ha sucedido en otros mercados, ha sucedido en Panamá, El Salvador, en otros países, Honduras principalmente. Yo creo que esa parte aquí en Guatemala no se tiene, o sea, y por esa razón creo que las licitaciones se hacen para poder darle al inversionista un contrato de largo plazo que, si bien es cierto, hoy día el distribuidor no da garantía de pago porque se cambió, en algún momento se cambió de que el vendedor es el que pone la garantía y el comprador es el que no garantiza el pago de la energía que consume. Pero realmente son empresas muy serias que no le dan motivo de pensar que alguien que participa en una licitación va a tener riesgo de pago. Yo creo que no. Siempre han respetado y honrado los contratos y eso es otra fortaleza que tiene el mercado de Guatemala hasta el día de hoy. Es mi opinión y lo que conozco bastante bien. Gracias, ingeniero, por profundizar. Sabemos que era una pregunta bastante bien amplia, pero creo que usted ha tocado los puntos específicos para responderla. Acá nos preguntan en el chat si en las licitaciones no se ha considerado la compra en un mercado minorista. Dice, por ejemplo, generación distribuida de gran escala que se pueda adquirir a través de las licitaciones. Si me permiten contestar, hubo una licitación, no recuerdo en qué año, creo que fue alrededor de 2014 o 2015, que esa no fue una PEG, porque no fue con la intención de atraer inversión
extranjera hacia Guatemala, sino que simplemente estaba dirigida a generación distribuida renovable, que sí fue bastante exitosa en la cantidad de ofertas que se tuvieron en la adjudicación. Tal vez en la parte operativa los generadores distribuidos renovables han tenido algún tipo de problema operativo, como es natural en centrales pequeñas y relativamente dirigidas con personas que no conocen a detalle la tecnología que están instalando. Sin embargo, el resultado ha sido bastante efectivo, toda fue adjudicada y en su totalidad, y los resultados fueron buenos. Muchas gracias, ingeniero. Creo que hay varias preguntas, pero creo que son muy puntuales, muy específicas y se nos salen un poco del tema que estamos tocando el día de hoy. Hay muchas felicitaciones a ambos por la disertación, pues reconociendo su experiencia, ¿verdad? Y su profesionalismo al tocar estos temas de parte de Universidad Galileo, el Instituto de Recursos Energéticos. Les agradecemos una vez más, ¿verdad? Que nos estén acompañando. Y voy a cerrar con una última pregunta para que me la puedan responder, aunque yo ya sé que ustedes la han abordado continuamente al responder preguntas y durante su disertación, que me parece que ha sido excelente. Voy a cerrar con esta y nos preguntan que cómo buscar el equilibrio para que para que la oferta ni la demanda tomen poder y desvirtúen el precio. No sé si quedó clara la pregunta. Estoy leyendo literalmente lo que nos hacen llegar los participantes. Yo quisiera mencionar que en la presentación mía que ustedes van a tener, aparecen varias diapositivas ocultas. Y una de esas diapositivas contiene exactamente esa pregunta y otras parecidas a la que hacía el ingeniero Rodas. Creo que son temas pendientes de evaluar, que se deben evaluar y se deben responder. ¿Qué hacer con la capacidad excedente? ¿Qué tan saludable y hasta qué valores es conveniente tener esa capacidad? Si nosotros conocemos la teoría de mercado, el exceso de oferta es excelente para el consumidor porque baja los precios por la competencia que se da. Sin embargo, hay un doliente que es el proveedor. Esa pregunta es una pregunta que todavía tenemos pendiente de responder, pero está planteada. Está planteada en las diapositivas que les decía, y sí es algo que se debe responder y relativamente rápido. Muchas gracias. Para ampliar un poquito Ingeniero, sí. el ingeniero García, y yo estoy de acuerdo que es precisamente ahí es donde entra la política energética, ¿verdad? Porque tiene que buscarle una alternativa al superávit que se tiene. Lamentablemente, una alternativa parecía que podía ser el mercado eléctrico regional, pero no lo es, porque equivocadamente se creyó que el mercado eléctrico regional era un mercado. Y sin embargo, cuando uno va al Tratado Marco que es de América Central, pues uno ve que efectivamente el mercado regional es un mercado superpuesto, dice, a los mercados nacionales. Y en la práctica se vuelve un mercado de oportunidad. O sea, un día puedo vender 100 megavatios, al día siguiente puedo vender 20. O sea, no es algo estable. Incluso la misma regulación regional lamentablemente confunde los conceptos. O sea, el mercado eléctrico regional es un mercado de energía y precios. Sin embargo, y es un mercado que por la forma en que está diseñado, pareciera ser que se vuelve un mercado físico. ¿Qué significa? Que si yo quiero venderle energía a El Salvador, con una planta de generación, esa planta tiene que arrancar para poder vender la energía. Sin embargo, la armonización de la regulación regional con las regulaciones nacionales no se ha dado al 100%. Entonces, Guatemala, que tiene un mercado de potencia y de costos, lógicamente ya desde ese momento está riñendo con la regulación regional, que es un mercado de energía y precios. Entonces, son aspectos que se deben de revisar
para que de verdad, al existir esa armonización, posiblemente la capacidad instalada en Guatemala pues pueda tener un mercado adicional y entonces eso va a abrir la posibilidad realmente de estar haciendo la incorporación de plantas nuevas, renovables en el futuro. Yo creo que son cosas, como decía el ingeniero García, son cosas que de análisis que se deben de considerar, y lo mismo sucede con la interconexión con México. Son tanto la interconexión con México como la del mercado regional son mercados de oportunidad hasta este momento que no abren el 100% la puerta al excedente que tiene Guatemala. Y las regulaciones, hay algunas que tienen cambios de un país a otro. El caso de por qué se ve El Salvador hoy día como un mercado un poquito más atractivo que Guatemala, y es porque el mercado salvadoreño implementó lo que se llama un pago por disponibilidad de los equipos de generación. Entonces, eso le abre la posibilidad a una planta térmica posiblemente no muy eficiente, pero que se mantiene en reserva a recibir un pago para poder cubrir sus necesidades mínimas y poder subsistir dentro del país, cosa que no existe en Guatemala. O sea, en Guatemala se tiene una norma que se llama de desvíos de potencia, que es una ridiculez, porque es una norma de penalizaciones y no como lo está establecido en algún momento, que decía que era un mercado de desvío de potencia, porque el generador está recibiendo 10 centavos de dólar por kilovatio mes, 25 centavos de dólar. O sea, ¿qué planta de generación puede vivir para poderle pagar a su overhead, o sea, a su equipo técnico para poder operar esa planta? Entonces, son las cosas que deben de revisarse. Y deben revisarse porque, primero, como les decía, la normativa es de 1998, estamos viviendo el año 2021. Se han pasado más de 20 años en que se emitió la normativa, las condiciones de mercado han cambiado considerablemente, entonces son cosas que también se deben de buscar, y, y de esa manera, al encontrarle una salida al superávit que se tiene, creo que pues va a facilitar también la posibilidad de seguir atrayendo inversión a través de estos procesos de licitación. La mejor salida que puede tener el superávit es que crezca la demanda. Y lamentablemente en Guatemala, más que apoyar el crecimiento de la demanda, lo restringimos. Es el caso de las empresas mineras, por ejemplo. La empresa San Rafael está cerrada. Hay una cerrada adicionalmente en Jutiapa. Hay otra empresa minera en Izabal cerrada. Esas son salidas para las centrales de generación, o debieran ser salidas para las centrales de generación que están excedentes en este momento. Pero las circunstancias sociales del país han impedido que esa salida se pueda ejecutar. Y no únicamente estoy hablando de mineras. Existe bastante desincentivo para la inversión productiva, no en generación, sino que en otros tipos de negocios y de industrias, lamentablemente. Pues muchas gracias, ingeniero Ángel García, ingeniero Edwin Rodas. Creo que me uno a la felicitación de los muchos participantes que tenemos hoy en este webinario. Creo que podríamos seguir aprendiendo de esa experiencia que ustedes han acumulado durante muchos años en este mercado eléctrico dinámico, muy interesante si lo comparamos con toda la región centroamericana, pero que obviamente, como ustedes acotan acá al final, pues que ya necesita pues una revisión, necesitamos una actualización. No todo es perfecto, pero definitivamente la energía, como yo le dije al inicio, es vital para el desarrollo de nuestra región, y ustedes han tocado temas que son muy interesantes, que podríamos pasar horas discutiendo y que definitivamente son temas que se deben discutir sentados en un salón de clases para abundar, a profundizar sobre ellos. Les agradecemos a los dos que hayan estado acá con nosotros, haberse tomado este tiempo. A todos los organizadores del evento de Universidad Galileo, muchísimas gracias por hacer esto posible. A todos los participantes de Guatemala, de otros países que nos acompañan el día de hoy, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Si usted quiere volver
a ver este webinario, pues muy pronto estará colgado en YouTube para que ustedes puedan volverlo a revisar y hacer las reflexiones pertinentes que consideren en ese momento. Así que, ingenieros, conferencistas, muchísimas gracias. Señores participantes, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado con sus preguntas, con estar atentos en todo momento, y los esperamos en otra próxima oportunidad. Sabemos bien que ya nos han tomado como una oportunidad para aprender, para reflexionar y para discutir todos estos temas interesantes que están relacionados con la energía. Así que muchas gracias en nombre de Universidad Galileo por habernos acompañado el día de hoy. Hasta Muchas gracias a otra ustedes. próxima Feliz noche. oportunidad. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Buenas noches, ingenieros.